Deténgase por un momento y piense en la escena. La ha visto decenas de veces, en incontables películas y series. Un astronauta flota en el vacío tras un accidente terrible. La cámara se acerca a su rostro justo en el instante en que el frío del espacio lo alcanza. En apenas un parpadeo, su piel se torna blanca como la nieve, sus labios azulados se endurecen y una delgada capa de escarcha cubre cada centímetro de su cuerpo. Sus ojos, abiertos en un último gesto de horror, se cristalizan como si fueran de vidrio. El cuerpo entero se vuelve rígido, quebradizo, una escultura de hielo perfecta que flota inerte en la negrura absoluta. Hasta que un fragmento de metal lo golpea y estalla en 1000 fragmentos brillantes que se dispersan por el cosmos como polvo de diamante. Es una muerte instantánea, poética y absolutamente falsa. Lo que realmente le sucede a un ser humano expuesto al vacío del espacio no es una congelación súbita. Es algo mucho más retorcido, mucho más extraño y considerablemente más aterrador. Es un proceso que desafía cada instinto que hemos desarrollado en millones de años de evolución terrestre. Porque el espacio exterior no juega con las mismas reglas que conocemos. Es un escenario donde las leyes de la física se manifiestan de formas que nuestra mente cotidiana simplemente no está preparada para comprender. Para entender qué nos mata realmente en el espacio, primero debemos aceptar una verdad incómoda. Todo lo que sabemos sobre el frío está equivocado cuando lo aplicamos al cosmos. Aquí en la Tierra, el frío es un enemigo activo. Cuando sale a la calle en pleno invierno, siente como el viento corta su piel. Cada ráfaga de aire gélido está compuesta por billones de moléculas que se estrellan contra usted a gran velocidad, robándole la energía térmica de su cuerpo. Si mete la mano en agua helada, el robo es aún más violento porque el agua es mucho más densa que el aire. Tiene más ladrones microscópicos trabajando al mismo tiempo. Por eso puede morir de hipotermia en agua fría en cuestión de minutos, mientras que en aire a la misma temperatura podría sobrevivir horas. El frío terrestre necesita un medio para atacarlo. Necesita moléculas que transporten su calor lejos de usted. Pero el espacio sideral es la ausencia de medio. Es el vacío más puro que existe en el universo natural. Hablemos de números porque las cifras del cosmos son capaces de paralizar el pensamiento. La temperatura promedio del universo profundo, lejos de cualquier estrella, es de aproximadamente menos 270 grados Celsius. Eso es apenas 2,7 grados por encima del cero absoluto. El 0 Kelvin. El punto teórico donde todo movimiento molecular se detiene por completo. Donde los átomos dejan de vibrar y la materia alcanza el estado de quietud total. No existe nada más frío que eso porque no puede haber menos movimiento que la ausencia absoluta de energía cinética. Es un frío tan profundo que los gases se convierten en líquidos, los líquidos en sólidos, y los metales adquieren propiedades que parecen magia. A esas temperaturas, el helio se vuelve superfluido y trepa por las paredes de los contenedores desafiando la gravedad. El mercurio se vuelve tan duro que puede usarse como martillo. Es un reino de comportamiento cuántico donde las reglas de la física cotidiana se disuelven. Sin embargo, aquí viene la primera gran paradoja que rompe el mito cinematográfico. Si usted fuera expulsado al vacío del espacio sin protección, rodeado por ese abismo de menos 270 grados, no se congelaría instantáneamente. De hecho, tardaría horas, quizás incluso días enteros antes de que su cuerpo alcanzara esa temperatura. Su cadáver flotaría en el cosmos manteniendo un calor casi corporal durante un tiempo que resultaría obscenamente largo. La razón es tan simple como contraintuitiva. El vacío es el mejor aislante térmico que existe en la naturaleza. Piense en un termo. Esa botella que mantiene su café caliente durante medio día. ¿Cómo funciona? Entre la pared interior y la exterior hay una cámara de vacío. Sin moléculas que transporten el calor desde el líquido caliente hacia el exterior, la energía queda atrapada. El café se enfría, sí, pero lentísimamente, solo a través de la radiación térmica, que es el proceso más lento de transferencia de calor que existe. En el espacio, usted es el café. El vacío cósmico es la cámara aislante perfecta. Usted no tiene a quien entregarle su calor de manera eficiente porque no hay nada que lo toque. Esto significa que el frío del espacio no es un atacante. Es un espectador pasivo. No viene por usted. Simplemente espera. Espera mientras su propio cuerpo se destruye desde dentro por razones completamente diferentes. El verdadero asesino en el vacío espacial no es la temperatura,
es la presión. O mejor dicho, la ausencia total de ella. En este preciso momento, mientras lee estas palabras, hay aproximadamente 1 tonelada de aire presionando sobre cada metro cuadrado de su cuerpo. 100.000 pascals de presión atmosférica que han estado ahí desde que nació. Su cuerpo está diseñado para existir bajo ella. Esto significa que la humedad en su boca, la saliva en su lengua, las lágrimas en sus ojos, el líquido que recubre sus pulmones, todo comienza a evaporarse violentamente. No es un hervor por calor. Es un hervor por vacío. Un fenómeno llamado ebullismo. Su cuerpo comenzaría a hincharse como un globo obsceno, expandiéndose hasta casi el doble de su tamaño normal. Los tejidos blandos se distenderían de manera grotesca. Pero no explotaría. La piel humana es sorprendentemente elástica y resistente. Lo contendría todo en una bolsa hinchada de carne que aún estaría técnicamente viva por unos segundos más. Imagine la escena real, despojada del dramatismo cinematográfico. Usted está flotando en el silencio más absoluto que jamás haya experimentado. Y cuando digo silencio, me refiero a un silencio total. No hay aire que transporte las ondas sonoras. No puede escuchar su propia respiración porque no hay atmósfera que vibre. Su cuerpo no está cubierto de hielo. Al contrario, se siente extrañamente caliente. La sangre ha sido empujada hacia la superficie de la piel por la expansión de gases internos. Sus extremidades están hinchadas y su rostro deformado. Si cometió el error de intentar contener la respiración, sus pulmones ya han colapsado o incluso estallado por la expansión del aire atrapado. Y mientras todo esto sucede, mientras su cuerpo se convierte en una parodia grotesca de sí mismo, usted está perdiendo la conciencia. El vacío está literalmente succionando el oxígeno de su sangre a través de las membranas de sus pulmones en un proceso de difusión inversa. Su cerebro, desesperado por oxígeno, comienza a apagarse. Tiene aproximadamente 15 segundos de conciencia. 15 segundos para experimentar el horror de saberse destruido desde dentro, rodeado por un frío que ni siquiera puede tocar. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. Después de que pierde el conocimiento, después de que su corazón finalmente deja de latir por falta de oxígeno, su cuerpo sigue estando caliente. 37 grados Celsius de temperatura interna que no tienen a dónde ir rápidamente. La única forma que tiene de perder ese calor es radiándolo al espacio en forma de ondas infrarrojas. Es un goteo de energía, fotón por fotón, que escapa de su cuerpo y se lanza al vacío infinito para nunca regresar. Cada segundo que pasa, miles de millones de partículas de luz infrarroja abandonan su cadáver. Pero son tantos los átomos en su cuerpo, tanta la masa térmica que debe disiparse, que el proceso es desesperadamente lento. Un cuerpo humano expuesto al vacío espacial profundo tardaría entre 12 y 24 horas en enfriarse lo suficiente como para congelarse por completo. No es una estatua de hielo instantánea. Es un cadáver tibio que se enfría grado a grado en la oscuridad absoluta. Este es el horror real que Hollywood no puede vender porque no cabe en un plano de 3 segundos. La verdad es demasiado lenta, demasiado silenciosa, demasiado extraña. No hay drama en la física del aislamiento térmico. No hay espectáculo en la termodinámica de la radiación. Así que nos venden la mentira del hielo instantáneo porque nuestro cerebro necesita una causa y un efecto inmediatos. Necesitamos ver al enemigo actuando. Pero el espacio no es un enemigo activo. Es un escenario indiferente. No le importa si vive o muere. Simplemente existe en su estado natural de vacío y frío extremo, y usted es una anomalía térmica que está de visita temporalmente. Una pequeña burbuja de calor y presión que no pertenece a ese lugar. Y el universo, con su paciencia infinita, simplemente espera a que se iguale con el entorno. Para comprender la magnitud de esta indiferencia cósmica, debemos mirar hacia atrás en el tiempo. Esos menos 270 grados Celsius que permean el universo no son arbitrarios. Son el eco térmico del Big Bang. Hace casi 14.000 millones de años, el universo era increíblemente caliente y denso. Pero desde entonces se ha estado expandiendo y enfriando. Esa radiación de fondo de microondas que detectamos en todas direcciones del cielo es literalmente el calor residual del nacimiento del cosmos, enfriado por la expansión del espacio-tiempo durante eones. Es el susurro más antiguo del universo. Y es lo único que impide que el vacío interestelar alcance el cero absoluto. Estamos flotando en un mar de antigüedad congelada,
en un universo que se enfría lentamente hacia su muerte térmica final, donde todo alcanzará el mismo estado de quietud helada. Dentro de ese contexto, la vida es una anomalía termodinámica. Somos islas de complejidad química y energía concentrada en un océano de entropía creciente. Cada ser vivo es una rebelión temporal contra la segunda ley de la termodinámica. Mantenemos nuestro orden interno, nuestra temperatura, nuestra presión, a costa de consumir energía constantemente. Comemos, respiramos, quemamos combustible biológico para mantener la llama encendida. Pero esa llama es frágil. Requiere condiciones extraordinariamente específicas. Necesitamos estar entre 0 y 50 grados Celsius. Necesitamos una presión atmosférica estable. Necesitamos oxígeno en concentraciones precisas. Sacarnos de esa burbuja de condiciones es como apagar el interruptor de un sistema increíblemente complejo que no tiene redundancias para el vacío. Nuestros ancestros evolucionaron en las sabanas de África, donde el mayor peligro térmico era un sol abrasador o una noche fría. Desarrollamos el sudor para enfriarnos y los escalofríos para generar calor. Aprendimos a buscar sombra y a crear fuego. Pero nunca, en toda la historia evolutiva de nuestra especie, enfrentamos un entorno sin presión atmosférica. No tenemos instintos para eso. No tenemos respuestas biológicas preprogramadas. Cuando el vacío ataca, nuestro cuerpo simplemente falla de formas para las que no fue diseñado resistir. De su cuerpo. Necesita que esa presión sea exactamente la correcta, ni demasiado alta que lo aplaste ni demasiado baja que permita el ebullismo. Necesita un sistema de soporte vital que regule el oxígeno, elimine el dióxido de carbono y disipe el calor que su cuerpo genera, porque recuerde, en el vacío no puede perder calor fácilmente. Los astronautas en caminatas espaciales tienen que llevar sistemas de refrigeración activos porque el peligro real es el sobrecalentamiento, no la congelación. Piense en esto. Los trajes espaciales modernos son naves espaciales en miniatura. Mantienen una presión de aproximadamente 1/3 de la atmosférica terrestre, suficiente para prevenir el ebullismo pero lo bastante baja para permitir movilidad. Tienen múltiples capas de aislamiento no para proteger del frío, sino para controlar la pérdida de calor radiativo y proteger de la radiación solar. Cuando un astronauta está en el lado iluminado de la órbita terrestre, su traje puede alcanzar temperaturas de más de 100 grados Celsius en el exterior. Cuando pasa al lado oscuro, puede caer a menos de 100 grados bajo cero. Pero el astronauta dentro permanece a temperatura corporal porque el traje no es simplemente una chaqueta gruesa. Es un ecosistema cerrado que regula activamente cada variable que la Tierra nos da gratis. La verdad sobre el frío espacial nos obliga a reconsiderar qué significa estar vivo. La vida no es simplemente un conjunto de reacciones químicas. Es un estado de equilibrio dinámico que requiere un entorno específico. Somos criaturas de presión y temperatura moderada. Somos hijos de una atmósfera de nitrógeno y oxígeno. Y cuando salimos de ese útero planetario, nos convertimos en extranjeros en un universo que nunca fue diseñado para albergarnos. El espacio no es hostil en el sentido activo. No nos odia. Simplemente es indiferente de una manera que resulta más aterradora que cualquier monstruo imaginario. Es la indiferencia de las matemáticas puras. La física no negocia, no hace excepciones, no tiene piedad. Regresemos por un momento a ese cuerpo flotante que se enfría lentamente en el vacío. Imaginemos que está lo suficientemente lejos de cualquier estrella para que la radiación solar sea insignificante. Es un cadáver en el espacio interestelar profundo, rodeado por ese frío de menos 270 grados. A medida que las horas pasan, los tejidos comienzan finalmente a congelarse. Pero no lo hacen de manera uniforme. Las extremidades, con mayor superficie relativa y menor masa, se enfrían primero. Los dedos se vuelven rígidos. Luego las manos, los pies. El torso, con su mayor masa térmica, retiene el calor durante más tiempo. Es un proceso gradual y desigual. Y cuando finalmente todo se congela, el cuerpo no se rompe en pedazos como el cristal. Se vuelve duro, sí, pero conserva su integridad estructural. Es más parecido a un trozo de carne congelada que a una escultura de hielo frágil. Y ahí permanecería. Por años. Por siglos. Por milenios. Un monumento involuntario a la fragilidad de la biología en el cosmos. Porque en el vacío no hay descomposición. No hay bacterias que puedan sobrevivir sin agua líquida y sin presión.
No hay oxígeno que permita la oxidación. El cuerpo quedaría preservado en un estado de suspensión criogénica natural, flotando eternamente en la oscuridad, una cápsula del tiempo de carne y hueso que viaja por el espacio a la velocidad que tuviera cuando fue expulsado. Podría orbitar una estrella muerta durante eones. Podría derivar entre galaxias por miles de millones de años. El tiempo pierde significado cuando no hay procesos biológicos que lo marquen. Esta es quizás la reflexión más perturbadora de todas. En la Tierra, cuando morimos, regresamos al ciclo. Nos descomponemos. Nuestros átomos son reciclados por bacterias, hongos, insectos. Nos convertimos en tierra, en plantas, en otros animales. Hay una continuidad. Pero en el espacio profundo, esa continuidad se rompe. Usted se convierte en un objeto aislado del universo vivo. Una reliquia permanente que nunca será reabsorbida. Es una forma de muerte más absoluta que cualquier cosa que podamos experimentar en nuestro planeta. Es el verdadero significado de estar perdido en el espacio. No solo perdido geográficamente, sino perdido fuera del ciclo mismo de la existencia. Y sin embargo, aquí estamos. Protegidos por una capa de gases de apenas 100 kilómetros de espesor. Esa atmósfera delgada como el papel es todo lo que se interpone entre nosotros y ese abismo de vacío y frío. Es un manto invisible que nos abraza con una tonelada de presión por metro cuadrado, que filtra la radiación letal del Sol, que mantiene el agua en estado líquido, que permite que el sonido viaje y que las llamas ardan. Sin ella, la Tierra sería tan muerta como la Luna, tan fría como Marte, tan inhóspita como el cinturón de asteroides. Vivimos en el fondo de un océano de aire y rara vez pensamos en lo extraordinario que es eso. La próxima vez que mire al cielo nocturno y vea las estrellas, recuerde que entre usted y ellas hay un vacío tan vasto que la luz tarda años, siglos, milenios en cruzarlo. Y en todo ese espacio, la temperatura promedio es de menos 270 grados Celsius. Un frío tan profundo que desafía la imaginación. Pero ese frío no vendría por usted como un depredador. No lo atraparía en garras de hielo. Simplemente esperaría. Esperaría mientras el vacío succiona el oxígeno de su sangre. Mientras sus fluidos internos hierven en la ausencia de presión. Mientras su cuerpo se hincha y su conciencia se desvanece. Y solo después, mucho después de que todo lo que hace que usted sea usted haya desaparecido, solo entonces el frío vendría lentamente a reclamar los restos. Fotón por fotón. Grado por grado. En un proceso tan lento que haría que la eternidad pareciera